Fui yo quien los llamó, yo quien los eliminó uno por uno. Si dependiera de mí, habría dejado que sus cuerpos se pudrieran hasta que no quede nada. No estoy loco, ni actué sin conciencia de lo que hice. Pensé, planeado y ejecutado, sin el más mínimo remordimiento o peso en la conciencia. Si se juzga y condenaba a la horca, sonreiría mientras la cuerda se apretaba alrededor de mi cuello. Y si el tiempo volviera, los mataría nuevamente, solo que esta vez elegiría un método más lento. Sufrir cada segundo hasta la muerte, con dolor y agonía. Mi nombre es Inasur, tengo 24 años. Nunca imaginé que viviría todo lo que pasé, ni que podría hacer lo que hice. Pero la presión constante enseña al ser humano a explotar. Que la paz esté contigo. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Al-Rawi. Desafortunadamente, esta edición se inspira en hechos reales que han ocurrido recientemente entre nosotros. Una historia preparada y escrita por Lamia Sain. Presta atención porque el sujeto requiere concentración. Comencemos. Era una simple provincia, casi olvidada, pero se había desarrollado mucho. Las casas que alguna vez estuvieron hechas de arcilla ahora eran ladrillos. La mayoría de los jóvenes en mi pueblo habían emigrado para trabajar en el extranjero, y después de un año o dos comenzaron a enviar dinero a sus familias, algunos compraron tierras, otros construyeron casas. La vida en el pueblo había cambiado por completo desde que me entiendo. Mi madre vivía en la casa familiar de mi padre con sus familiares. No puedo decir que fueron malos, pero no puedo decir que nuestra vida fuera feliz o estable. Mi padre tenía una hermana mayor, tía Manal, una mujer de personalidad fuerte, cuya palabra era ley para todos. Desde que mi padre se casó con mi madre, la trató con desdén, constantemente humillándola. Mi madre sufrió años bajo el dominio de la tía, hasta el punto de que Manal interfiere incluso en decisiones dentro de nuestra propia casa. Mi padre, aunque a veces luchaba con mi madre por su tía, siempre terminaba cediendo y reconciliándose con ella. Mi madre sintió que no valía nada a los ojos de Manal, si la tía preguntara, mi padre la pisó sin dudarlo. El mayor problema surgió cuando mi madre solo tenía hijas. Manal comenzó a presionar a mi padre para que se casara nuevamente, alegando que mi madre no pudo darle un heredero. Mi padre no quería hacer eso, pero todos sabíamos que si Manal insistiera, terminaría cediendo. Mi madre no pudo soportar la tensión y se enfermó severamente. Los médicos dijeron que su presión era alta y que si se repitió la situación, ella podría morir. Fue entonces cuando mi abuelo paterno exigió que mi padre la llevara a vivir con él, dejando a mis hermanas y a mí. Yo tenía 10 años, mi hermana mayor, Ayam, de 12 años, y la más joven, Hannah, solo 6, bajo el cuidado del padre. Mi padre no sabía cómo crearnos solos. Mientras tanto, Manal vio en esa separación una oportunidad, presionó a mi padre para que se casara nuevamente, argumentando que necesitábamos una madrastra para cuidarnos. Éramos niños, pero entendimos todo. Lloramos desesperadamente. Miedo de perder a nuestra madre para siempre y tener que vivir con un extraño que podría ser tan cruel como Manal. Mi padre era un hombre amable, pero débil ante su hermana. Sin embargo, nunca nos abandonaría. Cuando nos vio en ese estado, no dudó, tomó prestado dinero donde podía. Compró una pequeña casa de arcilla de una habitación y nos llevó a vivir con nuestra madre. Mi abuelo solo le permitió irse porque mi padre aseguró que la cuidaría. Mi madre finalmente se deshizo del yugo de la familia y las humillaciones de Manal. Pero su tía no aceptó la situación, difundió mentiras, convenció a la familia de romper las relaciones con mi padre y está completamente aislado. Sufría de eso, pero sabía que si se volvía, nos estaría sacrificando. Trató de reconciliarse innumerables veces, pero todos lo rechazaron por temor a desobedecer a la Manal. Con el tiempo, mi padre se dedicó al trabajo. Todo el dinero que ganó iba a la casa, algo que nunca antes había sucedido, porque Manal controlaba cada centavo, incluso sus gastos personales. Mi madre, libre de opresión, cosió nuevamente, algo que amaba desde una edad temprana, pero esa Manal le impidió los celos. Ahora las mujeres del pueblo fueron a ella a ordenar ropa, y poco a poco nuestra situación ha mejorado. La casa de arcilla se convirtió en una construcción de ladrillos, con 2 pisos y 4 tiendas en la planta baja. Mi padre, preocupado por nuestro futuro, construye. Curados 2 apartamentos, uno para él y mi madre, otro para mí y mis hermanas.
Alquilé las tiendas y por primera vez, nuestra vida era tranquila y estable. Han pasado 10 años desde que salimos de la casa familiar. Mi hermana mayor se casó y me fue a vivir con su esposo, entré en la universidad y casi olvidamos a los familiares de mi padre. Hasta un día recibimos la noticia de que mi abuelo había muerto. Mi padre estaba devastado. Fue a la estela sin saber si sería aceptado, pero para su sorpresa, sus hermanos lo trataron bien. Manal ni siquiera apareció. Cuando entró en la casa de la familia para saludar a mi abuela, no había señales de su tía. Abrazó a mi abuela, besó las manos y todo parecía dispuesto a reanudar los lazos. En nuestra cultura, la herencia no se divide de inmediato, debemos esperar al menos un año. Mi padre ni siquiera pensó en quejarse de su parte, dijo que Dios ya lo había bendecido. Pero notamos que sus hermanos volvieron a él, y mi abuela vino a responder a sus llamadas. Estaba más feliz, pero mi madre sospechaba. Su sentimiento fue confirmado cuando escuchamos que mi tío Jalal estaba tratando de convencer a mi padre de vender nuestra casa y volver a vivir con su familia. Mi padre se negó. Dijo que estábamos bien, no queríamos volver. Pero poco después, mi tío Jalal apareció en nuestra casa. La paz sea contigo. Y contigo también. ¿Qué deseas? ¿No me recuerdas? Soy Jalal, tío. Ah, tío Jalal. Ingrese, por favor. ¿Dónde está tu madre, In? ¿Todo está bien con ella? Está bien, gracias a Dios. Excelente. Escucha, hermano, vine aquí para terminar esta pelea. No más división. Regreso a la casa familiar. Estoy feliz donde estoy, tío. Ya le dije eso a mi tío Bilal. No quiero volver. Al menos maquillarse con tus hermanos. ¿No te significa mucho más tu hermana? Por supuesto que significa. Ella es mi hermana mayor, y al respecto mucho. Pero no volveré a vivir bajo el mismo techo. Entonces al menos ir a ella. Tu hermana ha estado sufriendo desde que murió tu padre, no hay nadie más en el mundo. Mi padre una vez más se encontró frente a un dilema, la presión de la familia versus la protección de los que amaba. Pero esta vez, ya había aprendido que ceder podría costar todo lo que había logrado. La vida familiar, con sus rituales diarios, parecía seguir normalmente, no somos los que dicen, ven, hermano, coma por favor, tío, coma, toma tú te coma, Dios te bendiga las manos, querida. Le preguntó a mi madre mientras sirvía el té a la tía In, que había llegado a visitar. Con una sonrisa, mi padre se volvió hacia ella y le preguntó. Dime, In, ¿has terminado la universidad o estás estudiando? ¿Facultad? Repitió a mi padre, sorprendido. ¿Qué universidad, Jalal? Esta chica está en el 3er año de la ley. Bismillah, que Dios te bendiga. Exclamó su tía, levantando las manos en gratitud. Felicitaciones, Asur. Creaste y educaste a tus hijas, que Dios las proteja. Ese mismo día, mi padre fue a la casa de la tía Manal. Mi madre estaba sentada, sus manos presionadas contra su pecho, su corazón acelerado por el miedo. Temía que una vez más cediera a las presiones de sus hermanos y volviera a vivir bajo el mismo techo que su familia. O peor, para obligarnos a volver a la merced de una mujer que, durante 10 años, nos había tratado con desdén. Mi madre sabía que no lo convencerían de lo mejor, pero de lo que sería más conveniente para ellos. Cuando mi padre regresó, su rostro no era preocupación, por el contrario, parecía aliviado. Mi madre lo siguió a la habitación, y en menos de 5 minutos escuchamos sus gritos afuera, como si el mundo se derrumbara al respecto. «Oyó, oyó», gritó, entre lágrimas. «Destruyeron tu casa, Fátima». «¿Qué es, Walia? ¿Por qué lloras así?», preguntó mi padre, confundido. «¿No lo sabes? ¿No sabes lo que van a hacer con nosotros? Nos devorarán. A tu hermana nunca le gustó, nunca le gustaron a mis hijas, y nunca nos trató con amabilidad. Y ahora, su hijo, que es 12 años mayor que nuestra niña, ¿se casará con ella solo por este papel negro?». Él ligó el contrato de matrimonio, como si fuera una sentencia. Este niño tiene un piso entero en la casa de su padre, amueblado con los mejores muebles, tiene tierra, tiene dinero, cualquier niña de la región soñaría con él.
¿Y tú, después de prometer a tus hermanos, sacrificarás a tu propia hija? ¿No aprendes, hombre? Siempre doble para ellos. Juro por Dios que, si está en. Para ser esto, pido divorcios ahora mismo. Mi padre salió de la habitación en silencio, luego salió de toda la casa. Mi hermana menor y yo nos miramos, sin comprender qué matrimonio o quién habló. Cuando entramos en la habitación de mi madre, la encontramos perforada, sus ojos hinchados por llorar, incapaces de explicarnos lo que había sucedido. Tomaron horas hasta que, entre sollozos, ella podía decirnos: tía Manal había propuesto mi mano en matrimonio con su hijo mayor. La tía tuvo 3 hijos y una hija. El primogénito, Muhammad, había vivido en Italia durante años y era la razón de toda la prosperidad que disfrutaba: la tierra, la casa, el dinero. Había comprado todo menos el apartamento que ocupaba arriba, que estaba bajo su propio nombre. Aunque había construido un piso entero para sí mismo, amueblado con lo último, apenas recordé su rostro. Cuando se fue, ni siquiera tenía 20 años, y yo solo era un niño. Mi tía quería que se casara con mi hermana mayor, pero cuando descubrió que ya era prometida, decidió que yo sería la novia. Mi madre sabía, y temía, que nunca sería feliz en esa boda. No solo porque su tía nunca nos había amado, sino porque, después de luna de miel, mi esposo regresaría a Italia, y yo estaría bajo el mismo techo que ella, a merced de su control. Mi madre estaba temblando solo de pensarlo. Sabía bien la crueldad de la hermana de su esposo y su habilidad para manipular. Incluso amenazó con divorciarse de mi padre si insistía, solo para protegerme. Pero la convencí lo contrario. Mamá, no soy como tú, dijo con firmeza. Mi personalidad es diferente. No me callaré frente a ninguna injusticia. Son solo 2 años hasta que me gradué en la ley. Quizás mi primo no es una buena persona. Quizás, con el tiempo, la tía madura y detiene sus disturbios. Y si no funciona, conozco mis derechos. Ya no soy un niño ignorante. Mi madre se quedó en silencio porque sabía que el divorcio no sería útil, ni siquiera por separado. Mi padre no cambiaría de opinión. Y yo, aunque no quería ese matrimonio, no podía humillarlo ni destruir nuestro hogar. Tendría que aceptar, incluso si fuera aterrorizado. Nunca había olvidado el poder de la tía Manal, como había obligado a mis abuelos y tíos a cortar relaciones con mi padre cuando nos alejó de la casa familiar, como ella lo había condenado por negarse a divorciarse de mi madre o casarse con otra. Pero mi padre ya había tomado su decisión, y no pude dejarlo disminuir ante los hermanos. Mi madre no participó en ninguna preparación de bodas. Todo se organizó en la casa de tía: compromiso, firma del contrato, la parte. Mientras todo el mundo celebró estos momentos en la casa del novio, nosotros, en nuestra casa, estábamos al margen. Pero pensé, si mi papá está de acuerdo, entonces yo también. No gasto mucho en mi trousseau, solo ropa, muebles básicos y de tapicería, que era más de lo que muchos en nuestra región podían ofrecer. Pero el novio, Muhammad, insistió en ser generoso. Ambos solo nos vimos 2 días antes del matrimonio. El contrato había sido firmado por Power Tour, con su padre representando a su hijo. Al principio estaba avergonzado y temeroso de él. Pero cuando hablamos por internet, me di cuenta de lo amable y atento que era. Su forma de hablar recordaba la de mi padre, y me hizo crear afecto por él. En menos de 2 meses, regresó a la boda. Estaba feliz de verme a mí y a mí, por él. Nos casamos, pasamos un mes juntos y viajamos a Shamse Lake. Mi tía Manal nos acompañó. Después de todo, quería disfrutar de la riqueza de su hijo y presumir. A pesar de esto, el viaje fue bueno, y Muhammad no me negó nada. Me sentí ligero, feliz, hasta que termine el mes. Cuando regresó a Italia, pensé que mi vida continuaría como antes: comer, dormir y vivir en mi propia casa. Pero me encontré con la realidad cuando mi tía preguntó: Dame la llave, hija mía. ¿La llave? ¿Por qué, tía? Necesito bloquear el apartamento. No quiero que te canses de arriba abajo, dijo, con una sonrisa falsa. Cuando tu esposo regrese, querrá encontrar todo mientras se fuera. Pero, ¿dónde me quedaré? Pregunté confundido. Aquí, la hija de mi hermano. Voy a bloquear el apartamento hasta que regrese. Este apartamento es mío, tía.
Está a mi nombre. El hecho de que mi esposo tenga un piso no significa que no tenga derecho a la mía. ¿Verdad? Se rió, sarcástico. Entonces, cuando Muhammad regresa, te quejas con él. Hasta entonces, obedezca o duerma en el corral con los animales. Él me amenazó, me humilló, y cuando intenté tomar mi teléfono para llamarlo, ella gritó. Lo juro por Dios, si supones en este teléfono, lo juego en el corral con los cerdos. Y, como si eso no fuera suficiente, y esta historia de la universidad, olvídala. No estudiarás nada. Tu madre no tenía educación, y tú tampoco la necesitas. En ese momento me agredió. Me rasgó el cabello, me golpeó frente a todos, sus hijos, mi hermana, la ley, mi padre, en la ley y los hermanos de mi esposo, que observaron en silencio sin una palabra de defensa. Cuando terminó, me arrojó a la puerta del apartamento y decretó. No comes, no bebas, no te cambies de ropa y simplemente salgas de aquí cuando te arrodilles los pies y pides perdón. Si quieres dormir o ir al baño, ve al corral. No pude soportar la humillación. Me dolía el cuerpo, pero mi dignidad dolía más. Obtuve mis cosas y fui a la casa de mi padre. Al llegar, mis piernas temblaron. Escuché a mi madre llorar, gritar. Eso es lo que merecías. Eso es lo que sabías que tu hermana haría con nosotros. Mira lo que le hicieron a tu hija. Mi padre y mi hermana me apoyaron a la habitación. No podía hablar, solo llorar. Al día siguiente, mi padre se sentó a mi lado y me preguntó qué había sucedido. Te lo dije todo. Poco después, escuchamos jugar el timbre. Era el tío Jalal y la tía Manal. La tía Manal, que por primera vez entró en nuestra casa, recibió con un Assalamu alaikum, frío y hermano calculado. Mi padre respondió con un wa alaikum assalam, hermana, mientras avanzaba por el pasillo como si fuera el lugar. Sin siquiera sentarse, comenzó a liberar sus palabras como cuchillos. Tú, hogar educado, que obtienes tanto, hermano, ¿es eso? Deja que la hija se vaya de casa sin advertir a nadie. Esto es que no es un hombre que enseña a sus mujeres a tener principios. Ella apuntó con el dedo a mí, sus ojos brillantes de ira. El menos respeto es tener una niña y dar una lección dentro de su propia casa. Tu hija salió de tu casa y ahora es la esposa de mi hijo, así que tengo todo el derecho de tratarla como quiera. Ella se volvió hacia mi padre, desafiante. ¿Qué piensas, Jalal? ¿Aceptarías que una de tus hijas fue tratada así? Y antes de que pudiera responder, él cortó por supuesto que no. Y sus hijas, hermano, no fueron creadas para tomar represalias por palabra como la tuya. Mi hija no se perdió nada. Me casé con su hijo, no con ninguno. Es un hombre, y los hombres tienen autoridad. Pero al final, mi palabra vale la pena. Ella respiró hondo, como si fuera a dar el golpe final. Vine a conseguir a su hija respetable para renunciar lo que usted y su esposa no pudieron hacer. Puede quedarse aquí si lo desea, pero sepa, si se queda, ella olvidará cualquier derecho que puede tener sobre mi hijo. Porque después de que ella ingrese a mi casa, será vivir como la esposa de mi hijo, no como cualquiera que tomes en la calle y luego te dejes caer. Mi padre, con voz temblorosa, trató de discutir. Manal, hermana, ella está en el lugar de una madre. Madre. Ella se rió, amarga. Mi publicación es mucho más alta que la suya. Y del padre también. Luego se volvió hacia mí, sus labios se torcieron en desdén. Vamos, niña. Tu prometido está esperando. A partir de hoy, eres mi hija, y yo soy tu dama. Mis tíos salieron, reduciendo las relaciones con nosotros una vez más. En cuanto a Muhammad, ya no podía alcanzarlo. No respondía a mis mensajes, no respondía a mis llamadas. Hasta que, después de casi una semana, finalmente respondió. Tu voz era como un cuchillo. ¿Qué quieres, mujer? ¿Por qué me llamas así? ¿Muhammad? Gracias a Dios por haber asistido. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a tus padres con tu hermana? ¿Y todavía pregunta qué hiciste? Traté de explicar, pero él cortó. ¿Tu madre te golpeó? ¿Tu madre te expulsó? Así que lo que. Ella tiene todo lo correcto. Te merecías romperte el cuello.
Escuché risas en el fondo, como si estuvieran rodeadas de personas que aprobaron la palabra. Mi voz falló. Muhammad, por favor escúchame, no era así. Callarse la boca. Él gritó. Todos en esta casa, desde los más antiguos hasta los más jóvenes, tienen más confianza que tú. Quédate en la casa de tu padre hasta que decido qué hacer. Y si crees que me manipularás como lo hiciste con él, olvídalo. Soy un hombre, y nadie se burla de mí. La conexión terminó. No pude contener las lágrimas. Después de esa llamada telefónica, estaba seguro, él era como ellos. Sin piedad. Sin amor. Mi padre, cada vez que me miraba, parecía llevar el peso del mundo. La culpa lo consumió. Su salud empeoró y me sentí responsable. Hasta que, un día, regresara de la universidad, me desmayé. Mis colegas me llevaron al hospital. Ahí es donde descubrí, estaba embarazada. No sabía si debería llorar o sonreír. No sabía si debería decirle a Muhammad, mi tía, o simplemente callarme y esperar. Pero el tiempo no perdona, el embarazo no se esconde. Le envié un mensaje, estoy embarazada. No hubo respuesta. Me dije a mí mismo que había hecho mi parte. Pero esa noche mi tía apareció en casa. Exigió que mi padre volviera a ella. Él se negó. Ella se queda aquí hasta que su esposo viene a recogerla. Te arrepentirás. Ella amenazó, pero mi padre no se rindió. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor y agotamiento. Mi embarazo fue difícil, presión arterial alta, miedo constante y soledad como compañero. No tuve visita de nadie de la familia Muhammad. Ni siquiera mi tía, a quien imaginé ansiosamente conocer al nieto, nació para preguntarnos. Hasta que, después de una cesárea, mi cuerpo aún débil, mi alma aún más, nació mi hijo. Un chico hermoso y tranquilo. Mi padre, Dios te bendiga, nos cuidó. Pagó todo sin quejas. Por primera vez en meses, sentí un poco de paz. Hasta que ella regresó. Esta vez, mi tía Manal no tocó la puerta. Ella simplemente invadió. Hermano, como no advierte una madre cuando su hija da a luz, como se va una hija al hospital y no se va directamente a casa. No hemos ido semanas, y ni siquiera me dignas para mostrarme a mi nieto. No es una invitación para visitarlo. Mi padre trató de discutir, pero ella lo interrumpió. Cuando su hija fue a registrar al niño, llamé a su esposo y dije que debería ir conmigo. Pero él se negó. Ahora toda la ciudad lo sabe, y nadie vino a verlo. Levántate, hermano, y tráeme mi nieto. Mi padre, con voz firme, respondió. Espera un minuto, hermana. Te recogeré. Cuando regresó con mi hijo en sus brazos, mi tía extendió la mano. Dame el niño, hermana. Ella me miró con una sonrisa falsa. Vamos, In. Entregar a su hijo. No. Grité, apretando a mi bebé contra mi pecho. No te llevarás. Callarse la boca. Ella ordenó. Este es mi nieto, hijo de mi hijo. Y no tienes derecho a evitar que conozcas a tu familia. Mi padre, con voz temblorosa, trató de mediar. Manal, eso no está bien. Bien. Ella se rió, amarga. Esta es mi sangre. Y no dejaré que se levante fuera de mi casa. Si no lo entregas, te llevaré yo mismo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con una crueldad que ya conocía bien. Prepara las cosas del niño. Vienes conmigo. Sabía lo que eso significaba. Al aceptar, estaría colocando mi dignidad debajo de tus pies. Todo lo que se había negado antes, ahora se vería obligado a aceptar. Pero mi hijo, ¿cómo podría abandonarlo? Con lágrimas en los ojos, tomé tu ropa. Mi padre trató de abrazarme. No vayas. Tengo que irme, papá. Suspiré. No puedo dejarte solo con ellos. Y así, entré en la casa de mi tía Manal nuevamente. Esta vez, no como una novia, sino como prisionero. La habitación que me dieron era un depósito de cosas viejas. Simplemente comí mis sobras, trabajé inquieto, y mi cicatriz cesárea todavía estaba herida cuando frotaba el piso.
Mi tía no perdió la oportunidad de humillarme. ¿Crees que estás trabajando para tu pan? ¿Tu única función es servir a mi nieto? Me prohibí que se queje. Me prohibí llorar. Incluso visitar a mi padre fue negado. Cuando apareció, ella no nos dejó en paz. Abandoné la universidad, solo un año para graduarme. Me dolía el cuerpo por la noche hasta la noche, y mi hijo, que no podía dormir, era otra excusa para culparme. Si no puedes soportarlo, déjalo aquí y vete, nadie te está frenando. Incluso Muhammad, ni siquiera las noticias. Hasta, un mes después de que mi hijo completara un año, sabíamos, Muhammad había muerto. En un accidente. Caí de rodillas. Todo el sufrimiento que había sufrido, toda la esperanza de que regresara, que me defendiera, se derrumbó. Pensé que con su muerte finalmente sería libre. Pero mi tía no ha cambiado. Tus hijos, mis hermanas, en la ley, comenzaron a mirarme con otros ojos. Sus esposas, mis hermanas in lab, comenzaron a temerme, como si fuera una amenaza. Mi hija no criará a mi nieto en la casa de un hombre extraño. Mi tía dijo. Uno de mis hijos debe casarse contigo para asegurarse de que mi sangre permanezca debajo de mi techo. Y así, la pesadilla se intensificó. Sus hijos se enfrentaron a mí como un objeto, un trofeo para ser disputado. Algunos incluso intentaron tocarme, amenazando con acusarme si me resistía. Me callo. Soporté todo para mi hijo. Hasta que un día, mi tía anunció. Elegí. Te casarás con uno de mis hijos. Y, como recompensa, puede volver a su apartamento con el niño. Pero no podía soportarlo más. El odio que sentí por ellos era mayor que mi miedo. Me negué. Me negué incluso cuando amenazaron con sacar a mi hijo de mí. Prefiero morir para vivir otro segundo en este infierno. Grité. Y por primera vez, mi voz resonó más fuerte que la de ella. Miraron mis pies, los pies de mi esposo y mi tía, como si me estuvieran liberando a la misericordia, como si me estuvieran dejando criar a mi hijo en paz. Pero fue una mentira. Rechazado. Aumentaron las humillaciones, los insultos, el desprecio. Hasta un día, dejé a mi hijo con su madre, y salí a poner comida para los pájaros. No tardó más de 10 minutos. Cuando regresé, no escuché su voz. Busqué en cada esquina, grité su nombre, rodé la casa. Hasta que entré en el baño y lo encontré. Se ahogó en la bañera, ese pequeño cuerpo que ni siquiera había cumplido 2. Lo sacé del agua con manos temblorosas, lo sacudí, presioné su pecho, intenté sacar el agua. Tal vez todavía desde ese momento. Tal vez podría traerlo de vuelta. Pero era tarde. Se había ido, dejándome solo con ese vacío que no tiene nombre. Mi padre trató de llevarme de vuelta a casa. Ahora no hay nada más para adjuntarte aquí, dijo. Pero no pude ir. Aún no. Ninguno de ellos lloró. Ninguno de ellos mostró dolor, ni siquiera sorpresa. Era como si todos estuvieran esperando ese momento. Como si la muerte de mi hijo fuera un alivio. No había heredado nada de su padre más allá de ese apartamento, no había tierra, no había dinero en su nombre. Todo estaba registrado en nombre de mi tía. Mi hijo no les había quitado nada, no había participado en nada con ellos. Aún así, trataron su muerte como si se hubieran librado de una carga. No recuerdo los días de luto. Solo sé que mientras me desmoronaba, comieron, bebieron, se rieron, bromearon. Para ellos, lo que se había ido era solo un perro, cualquier gato. Esperaba salir de esa casa, pero seguían burlándose de mí, humillándome, como si fuera absurdo, todavía estaba allí, después de que mi esposo y mi hijo habían muerto. Mi suegra se dirigía a que me llamara agrio, mujer de desgracia, Macli e Icro. No han pasado 2 meses desde la muerte de mi hijo cuando comenzaron a preparar el matrimonio del primo, la hermana de mi esposo. Pensé que al menos esperarían hasta que terminara la escuela secundaria, pero ni siquiera eso. Nadie ni siquiera mencionó que no era decente, que no era justo. Me tratan como si fuera un objeto sin sentimientos, un fantasma que ya no se molestó. En la víspera de la fiesta, mientras organizaban la casa para los invitados, combinando los decoradores, los cocineros, los electricistas, fue mi turno de servir la cena.
Había comprado el veneno para ratas semanas antes. Oculto. Espera. Lo puse en la comida. Distribuí los platos en la bandeja y les serví uno por uno. Me senté a mirar. Los vi retorciéndose, uno tras otro. Los vi caer, adultos y niños, mientras que el veneno tuvo efecto. Cada gemido, cada espasmo, era una canción para mis oídos. Cada cuerpo que se encontraba con el suelo estaba haciendo justicia. Ellos sabían. Sus ojos me miraban, llenos de odio y comprensión tardía, mientras la vida los abandonaba. Sonreí. Finalmente, había terminado con ellos. Con tu linaje podrido. Con tu sangre sucia. No me arrepiento. Si pudiera, habría dejado que sus cuerpos se pudrieran allí, pero no podría soportar verlos por más tiempo. No estoy loco. No actué sin pensar. Planeé. Actué. Y lo haría todo de nuevo. Si me condenan. Para la horca, me reiré mientras el nudo aprieta mi cuello. Si el tiempo volviera, elegiría un veneno más lento, algo que los haría sufrir durante días, para dejarlos volver en agonía, que pudiera ver sus caras si desfiguraban el dolor antes de morir. No les daría un sorbo de agua. No. Esta es la historia. Sé que es difícil. Sé que hay cosas aquí que duelen, ese shock. Pero no es invención, no es un drama de telenovela. No es una familia inventada, un escenario lejano. Es real. Sucede. Y desafortunadamente, hay peores consecuencias, decisiones más crueles de las que dije. Agradezco a Maya Saen por escribir este episodio. Y para ti, porque llegan aquí. Si esta historia los conmovió, deje un me gusta. Compartir. Es necesario decir estas cosas. Únase al grupo familiar Al Rawi en Facebook, suscríbase al canal, active la campana para no perder las próximas historias. Síganos en Instagram, a veces, hay cosas que no publicamos aquí, detrás de escena, hermosos, detalles que solo aparecen allí. No olvides rezar por nuestras hermanas en la escuela pública, nuestras hermanas oprimidas en todas partes. Que Dios los fortalezca, los guíe, los proteja. Hasta la próxima historia. Y que ella es menos pesada que esto.